Hoy Ah, día, caramba. sí, es que me dijo que resolviera un ejercicio a modo de tutorial para poder, para que se puedan guiar igual. Entonces, eso. Lo voy a hacer después del primer ejercicio y Ya, ahí bacán. cualquier duda, ojalá tengan ahí el programa, si lo tienen instalado, aparte que somos poquitos y vayan consultando sus dudas, si es que pueden. Ya, a ver. Bueno, circuito magnético. Es el primer ejercicio que tengo y es como el fuerte del certamen 2. Siempre lo preguntan. No, o sea, en realidad no sé si sí o sí lo van a preguntar, pero eh, siempre está en los tópicos, porque es como lo que se intenta evaluar del segundo certamen, que aprendan a resolver un circuito magnético. Como en el primer certamen había que aprender a resolver un capacitor. Aquí es como la misma onda, pero no para circuito eléctrico, sino circuito magnético. ¿Se ve bien? ¿No hay algún problema con...? Se Ok. ve bien. Ya, bueno. Un circuito magnético consiste en un material magnético que conduce un campo magnético y unas bobinas que están amarradas en los hierros. Estos circuitos magnéticos tienen entre hierros que son lugares donde hay como espacios libres, por ejemplo aquí y aquí, y que nos permiten almacenar campo magnético cuando hay una permeabilidad infinita en el material. Y siempre en el contexto de este ramo, siempre van a haber permeabilidad infinita. Entonces, ¿cómo se ataca? Bueno, antes que nada, vamos a leer el enunciado. Se dice, se tiene el siguiente circuito magnético con referencia de tensión y corrientes dadas. Ahí están. Y considere que la permeabilidad del material es infinita y que las secciones transversales son todas iguales para todas las piernas. O sea, en esta área de aquí, o sea, no alcancé a dibujar muy bien, pero esa área de ahí es igual en todas las piernas. Esa área que va hacia arriba. Eh, y nos pide calcular la matriz de enlace de flujo del sistema con las referencias de corriente mostradas, con esta referencia, y definir las inductancias propias y mutuas del sistema. Y en la vez dice, si no se conectan ambas bobinas en serie, de forma que I2 igual a menos I1, define la relación de N1 igual a N2, para que no exista flujo por la pierna de la bobina 2. No sé si se dieron cuenta que en el primer certamen igual esta última pregunta siempre va muy relacionada con las otras dos preguntas anteriores. Así que cuando se demoren mucho en hacer la primera parte, no se depriman, porque después la van a usar y probablemente, generalmente esto igual tiene una cantidad considerable de puntos y no es tanto, es solamente analizar el resultado que tenían antes. Ya. Entonces, ¿cómo se ataca este problema? Lo primero es plantear este dibujo con las referencias, pero antes que nada, entienden más o menos lo que pasa cuando uno enrolla un conductor en un material magnético y qué está pasando aquí en realidad. ¿Hay alguna, o sea, se tiene alguna idea de lo que sucede en esta situación? Yo creo que lo que están dando conversión, sí, sí, ya tienen más o menos claro lo que pasa. No sé si hay alguna duda porque, por ejemplo, lo que está pasando aquí es que cuando uno enrolla un conductor así, en el fondo estamos viendo lo mismo de 120, que tenemos un conductor enrollado y que por regla de la mano derecha hay un campo magnético que está fluyendo, o un flujo magnético que está yendo en esta dirección, que es, si yo cierro mi mano, si esta es mi mano, estos son mis dedos, cierro mi mano derecha en el conductor, hacia donde está yendo la corriente, o sea, hasta acá. Eh, Hay un flujo que va hacia acá, que sigue hacia acá, que acá se divide tal como en un circuito eléctrico, y esto es referencia, o sea, esto puede ir hacia donde uno quiera. Y que acá también, por ejemplo, aquí la corriente está saliendo, entonces si yo coloco mi mano aquí, así, ¿cierto? En este caso estaría acá, el pulgar. Estaría el flujo hacia acá. Entonces, para seguir la referencia, habría un flujo aquí, un flujo acá y un flujo acá, que puede ir hacia abajo o hacia arriba, depende de cómo lo definan.
Cuando se resuelva el ejercicio va a quedar en la referencia que ustedes le den, ¿no? Y eso es todo lo que está sucediendo en este ejercicio. Aquí hay un flujo magnético que está circulando y se comporta igual que un circuito eléctrico, o sea, a grandes rasgos, pero con variables magnéticas. Entonces, lo primero que se hace es precisamente eso, definir, aquí tengo un dibujo más bien hecho, definir las referencias que vamos a usar, las referencias de flujo a los que vamos a estar sometidos. Aquí están. ¿Cómo puedo ocultar esto? No sé si hay alguna duda con respecto a eso, con lo que hemos visto hasta ahora. No sé cómo sacar esto de aquí abajo. Yo tengo una duda, Kurt, Sí, dime. que esos espaciamientos serían, por así decir, unos entre hierros. Digo, Sí, el circuito magnético continúa por ahí entonces. exacto, sí. El circuito magnético continúa por ahí y es lo que permite, entre comillas, que exista, exista flujo magnético, porque si la permeabilidad es infinita, esta permeabilidad infinita, eh, esto se relaciona de la siguiente manera, que hay un campo, hay una permeabilidad y hay un B. Entonces, esta permeabilidad hace que, perdón, al revés, hay un campo y una permeabilidad y hay y esta permeabilidad, como es infinita, hace que el campo sea cero en el entrehierro, pero hay campo por esto, o sea, en el hierro, el campo magnético, la intensidad de campo es cero, pero en los entrehierros sí hay campo, que es lo que vamos a analizar. Pero sí, el entrehierro solamente afecta al cálculo desde ese punto de vista, pero sí no afecta a que no exista campo magnético, sí existe. En realidad, la permeabilidad infinita hace que cuando llega a este punto el campo no se vaya para cualquier lado. El campo aquí podría irse para afuera o podría irse para cualquier lado, pero como la permeabilidad es infinita, entonces cuando eh, el campo magnético llega hasta aquí, el campo magnético dice por dónde me voy, y como aquí hay una permeabilidad, así un paso del magnetismo súper fácil, decidirse por acá. Es como para justificar eso, a grandes rasgos. Claro, es como haciendo un símil el camino que ofrece menos resistencia. Exacto. Sí, de hecho eso es. Eso es. Ya. Entonces lo primero que hay que hacer es analizar estos puntos. Primero, antes que nada, la referencia. Aquí en la referencia ya están dadas. Como se puede ver, la corriente aquí está entrando como una X, tal como lo muestra el dibujo, y acá está saliendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Definir o sea, definir tres grandes cosas. La primera es la ley de Faraday, ley de Faraday. La segunda es la ley de Ampère. Y la tercera ley de Gauss. Y con eso ya podemos resolver todo el ejercicio. Podemos escribir la matriz de enlace de flujo, la inductancia y todo. Así que lo primero que hacemos es ley de Faraday. Sí, ley de Faraday. La ley de Faraday nos relaciona, aquí tengo el devanado 1, nos relaciona qué pasa en los devanados. Nos relaciona la tensión con el flujo. Uno sabe que la tensión es igual a menos n por t flujo dt, ¿cierto? Y esto se cumple de acuerdo a las referencias que uno está poniendo. Pero uno tiene que encontrar esta relación. Uno va a llegar a esta relación. Entonces, ¿cómo llegar a esta relación? Partiendo el B como la integral de L, que es la que vimos toda la vida, la de campo, o perdón, la de 120. Y el flujo lo obtenemos como la excitación magnética por el de área. Pero esto es súper fácil de analizar. ¿Por qué digo que es súper fácil de analizar? Porque simplemente lo que hay que hacer es ver si es que este objeto de acá está en referencia fuente o en referencia carga, como en redes. Si se fijan aquí, la tensión está yendo en contra o a favor de la corriente. Si la corriente está yendo hacia acá, en definitiva. No sé si se fijan que la corriente está yendo hacia adentro y está circulando hacia abajo. ¿Esto sería en referencia fuente o en referencia carga? Fuente. Fuente. O sea, el Acá, B. ¿no?
el B está hacia acá. O sea, si yo pudiera dibujar esto al lado, estaría dibujando una inductancia simplemente, y aquí estaría dibujando B hacia arriba, y la corriente I1 hacia dónde iría, hacia acá o hacia acá. Si acá está Ah, I1, hacia abajo, ¿no? hacia abajo. O sea, si está yendo hacia abajo. O sea, si I1 estaría hacia acá, ahí estaría referencia fuente, porque estaría subiendo. Pero aquí están. Esta referencia te la entrega el problema. Yo no las dibujé. Entonces uno se adecua a eso. Acá, por ejemplo, igual está en referencia carga, porque B2 está hacia abajo y 2 está saliendo. O sea, y 2 está hacia acá, en definitiva está hacia acá. Si a veces le dibujan I2 hacia acá y B2 se lo dibujan hacia acá, también, ¿cachai? ¿Cómo no eso? Si no hacia allá. Entonces ahí estaría en referencia fuente. Y ahí, ¿qué implica todo este enredo? Que aquí simplemente tú dices que EDL, el EDL va a ser igual a, y con esto ya lo justifican, el profesor no lo va a cuestionar. Esto es igual a menos B1, porque hay una caída de tensión en el material. ¿Ok? Y por otro lado, viene esto que habíamos dicho acá, perdón, la integral de B por TA, ¿cierto? Que es simplemente la intensidad multiplicada por el área que está acá, y que en definitiva esto siempre es igual a el número de vueltas por el flujo. En verdad, esto es igual al flujo, pero como hay número de vueltas, uno le agrega el número de vueltas a la ecuación. Pero en definitiva, lo único que se tiene que dar cuenta es que este flujo, por ejemplo, este es N1. Ah, esto es N1. Lo que se tiene que dar cuenta es que el flujo siempre es perpendicular a por donde se está cerrando la corriente. Por la regla de la mano derecha, ustedes aquí cierran con su mano derecha con los dedos hacia donde está yendo la corriente. O sea, si estos son sus dedos, ¿sí? Y su pulgar va a indicar hacia hasta donde está yendo el campo o el flujo. El flujo, en este caso, va en la misma dirección del campo porque el área es esta que está acá. Entonces, como el flujo está yendo en la misma dirección que la tensión, entonces en este caso, cuando uno une estas dos ecuaciones, de acuerdo a lo que teníamos acá arriba, nos va a quedar que B1 es igual a N1 por la derivada del flujo de T, que esto es lo que nosotros estábamos buscando esta relación. Entonces aquí ya tenemos una gran parte del ejercicio hecho. ¿Se entendió lo que expliqué? Esta viene dada por la referencia carga, y esto de acá abajo viene dado por la mano derecha. Y como ambos están en la misma dirección, o sea, B1 está hacia acá y el flujo está hacia la misma dirección, tienen el mismo signo cuando los comparamos. Y en el fondo, esto es lo mismo que teníamos acá arriba, solamente que aquí B1 tiene la referencia de menos B1 por dentro, por eso quedan del mismo signo. Pero yo no quiero jugar con esa cosa de los signos porque a veces se enreda mucho, porque ustedes pueden llegar y pensar que este B1 de acá en realidad es positivo, pero este B1 es la tensión que cae. Entonces esta tensión que cae aquí es menos B1, porque es la tensión que cae. Pero para que se hagan mejor idea, ustedes fíjense hacia dónde van, ¿no? Como esta flecha está en la misma dirección que el flujo, entonces van a tener el mismo signo acá, en la relación. Para el devanado 2, he dibujado igual para no hacer los dibujos tan feos. Acá tengo el devanado 2. Para el devanado 2, tenemos la misma situación. Es fácil notar que si hacemos mano derecha aquí, el flujo termina yendo hacia esta dirección. Eh, si esta es su mano. Y que la tensión también está en referencia a carga. O sea, la corriente I2 está hacia acá. Aquí está I2. Bueno, I2 está saliendo aquí, pero es lo mismo que está entrando acá. O sea, sí, porque si I2 está aquí.
es lo mismo. Pero en el fondo, hacia dónde está yendo el definitivo de la corriente, está yendo como hacia. Si ahora I2 hubiese estado entrando por el lado derecho, o sea, si I2 hubiese estado así, ahí I2 estaría hacia acá, y la regla de la mano derecha estaría hacia la misma dirección del flujo, porque también está entrando, ¿cierto? Pero depende mucho de cómo está abrazando la pierna. Y B2 estaría la dirección contraria, entonces estarían en diferencia. Entonces aquí lo mismo, EDL va a ser igual a menos B2 y BDA va a ser igual a el N2, que es el número de vueltas de la bobina 2 por el flujo 2. Y esto es igual a N, perdón, voy a escribir, perdón. Hasta aquí es solamente referencia y anotar esto. Es solamente referencia, según yo, esta parte del ejercicio. Ya, entonces la primera parte, la ley de Faraday, la tenemos lista. Eso es toda la ley de Faraday, encontrar la relación entre la tensión y el flujo de los devanados. ¿Ok? Ahora viene la ley de Ampère. Voy a colocar el dibujo. Y la ley de Ampère analiza cada malla de acuerdo a esta expresión que es H de L es igual a J. Y por estar en MQS, la expresión que estaba acá, que no sé si se acuerdan que aquí había una derivada temporal del campo eléctrico, se anula, porque estamos en MQS, más que nada. Como que no asociamos que están los campos magnéticos están separados en este contexto de los campos eléctricos. Bueno, entonces usamos esta ecuación en el segundo apartado para la ley de Ampère. Y aquí tenemos, y estamos analizando, y tenemos que analizar las dos mallas, que esto es algo así como el LBK que ya usábamos en circuitos eléctricos. Analizamos una malla y la otra. ¿Y qué analizamos? Analizamos qué cantidad de campo se está cerrando en los entrehierros, porque ya dijimos que esto en el definitiva son las sumas de campos magnéticos. Y como en los entrehierros solamente hay campo, entonces, si ustedes se fijan aquí, lo que vamos a tener es solamente, si nosotros recorremos esta malla, vamos a encontrar un campo aquí que va a ser igual a H, de acuerdo a lo que tenemos acá, va a ser igual a H3 por B, ¿cierto? Este es el de L, y un campo aquí que va a ser igual a H1 por B, de acuerdo a esta referencia que está acá. H3 aquí está, y H1 está aquí. Entonces, vamos a tener, aquí lo dibujé también, solo que aquí está el entrehierro B y aquí está el otro entrehierro B, para que recuerden. Entonces, el entrehierro de B, este entrehierro B de acá, está afectando al flujo 3. Y este entrehierro de acá está enfrentando al flujo 1. Entonces, cuando hacemos HDL, vamos a obtener B o H1 por B más H3 por B. Más si uno quiere colocarlo el H del fierro por el largo del fierro, pero como ya dijimos, esto se hace 0, por la relación que habíamos dicho que B partido en mu sub 0. Perdón, en mu. Que en este caso, como es infinito, se hace 0. Entonces vamos a sacar eso de la expresión. Y por el lado del JDA, tenemos simplemente que eso es más fácil, que el JDA siempre va a ser igual a la bobina que está afectando a la malla. En este caso, I1, entonces simplemente I1 por N1. Que no sé si recuerdan que esto es ley de Ampère clásica de 121. No sé si hay alguna duda hasta acá. Esto no,
al juntar estas dos relaciones, o sea, haciendo esta ecuación de aquí, vamos a obtener, aquí lo voy a anotar, vamos a obtener finalmente que H1 por B más H3 por B es igual a I1 por N1, y que en definitiva si dividimos por H3 vamos a tener que H1 más H3 es igual a I1 por N1 partiendo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque aquí ya tenemos una relación entre corriente y campo magnético, y acá tenemos una relación entre tensión y flujo magnético. Y con la ley de Gauss vamos a unir las dos ecuaciones y obtener la matriz que nos están pidiendo. Ese es el objetivo de hacer esto. Entonces, para la primera malla ya tenemos esto hecho. Vamos a hacerlo para la segunda malla ahora. Está. Y que aquí voy a escribirlo en hierro nuevamente para que no se pierdan. Aquí hay un B, aquí hay un B, y aquí hay un B. Creo que esos son todos. Ah, y acá hay otro. Entonces, como pueden ver, estos tres entrehierros de aquí van a estar afectando al flujo 2 únicamente, y el flujo 3 va a estar afectado por B. Y fíjense que ahora es importante que el flujo 3 está, y no sé si lo expliqué muy bien, pero cuando yo dibujé esto, lo estoy dibujando en una dirección. Y si se fijan, esta dirección en la que yo estoy leyendo la malla, que es igual que el LBK, cuando nosotros leíamos un LBK, lo leíamos leyendo en una dirección, ¿se acuerdan? Aquí también. Estamos viendo que el campo aquí justo está en la misma dirección que la trayectoria, y acá igual. Pero aquí, si yo lo quiero leer, por ejemplo, así, voy a tener que I3 va a estar hacia abajo, y eso se va a traducir en un signo menos únicamente. Y el flujo 2 va a estar en la misma dirección de la trayectoria. ¿Se entiende eso? Es una cosa de solo leer, como cuando leíamos las mallas LBK. Ya mejor, pero mejor lo voy a escribir aquí para que noten de qué estoy hablando. O sea, vamos a tener HDL el mismo de arriba, y vamos a tener B por H1, perdón, H2 por 3B, porque ese es el normal, el que está en la misma dirección de lo que estamos leyendo. Y vamos a tener menos, o bueno, ya más, de menos H3 por B. Y que al final eso es un... Y en cuanto al JDA que se están cerrando, simplemente aquí es N2 por I2. De esta forma tenemos eh, que 3, o sea, bueno, H1, H3, perdón, que H2 más H3 es igual a N2 menos H3 es igual a N2 partido en B por I2. Ah, no, y aquí me faltó un 3. Creo que ahí sí está bien. Ahí H3. En el fondo igualé con esta ecuación de acá. Esto son iguales, es una igualdad. Y los coloqué así. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones de nuestro LBK, entre comillas, y nos faltaría la tercera ecuación, que es, ¿se acuerdan que si es un LSK, nos faltaría el LSK? Y el LSK simplemente nos dice lo que pasa en esta zona de aquí. Y con esto ya terminamos el ejercicio. Con esto se termina el ejercicio ya simplemente. Esta zona de aquí, que si se fijan, si uno hace un LSK, en el fondo está diciendo que un flujo está entrando aquí y un flujo está saliendo de allá. Está diciendo que si el flujo que entra es igual a los flujos que salen. En el fondo estamos diciendo que H1 es igual a H2 más H3. Porque esto es simplemente B por dA, y como el área es igual
en cada una de las de los fierros. 2, 3 y 1. Como el área es igual, se simplifican, ¿no? Esto era área. Y ahí queda que los flujos son iguales. El típico LSK que hacíamos en 120. Entonces ahí ya tenemos estas tres ecuaciones. Y si nosotros las metemos en un en ¿cómo es la palabra? Si le hacemos un solve a este sistema lineal de ecuaciones, que son tres, vamos a tener lo que queremos, que son los campos magnéticos en función del número de vueltas y la corriente. Entonces, si nosotros lo metemos en un solve, igual lo pueden hacer a mano, pero eso nos va a dar que H1 es igual a 1, 7, 1 partido 7 de 4, 1, por I2, nos va a dar casi el mismo valor para H2, pero sin este 4. Y aquí hay un 2. Y para H3, nos va a dar, lo tengo aquí anotado, 1, 7. Aquí me adelanté, esto está ahí en minúscula, porque no estoy considerando la I mayúscula. Generalmente la consideran la I mayúscula como todo el número de vueltas multiplicados por la I chiquitita. Entonces ahí sería I minúscula. Pero es una cuestión de notación en realidad. Menos N2 por I2. Entonces, con esto que tenemos acá, ya tenemos resuelto nuestro problema en cuestión. Porque aquí ya tenemos la matriz de... Un segundo que voy a... ¿Cómo puedo estirar más esto hacia abajo? Aquí ya tenemos nuestra matriz de inductancia que nos piden. Nos piden la matriz de enlace de flujo. Ah, sí, solo nos falta un paso. Que es que nosotros definimos al comienzo que el enlace de flujo... Y esta definición viene de clases, creo, pero el enlace de flujo se define como el flujo multiplicado por el número de vueltas. Entonces, si yo quiero calcular el enlace de flujo 1, simplemente ocupo este H1, ¿cierto? Y lo multiplico por eh, el número de vueltas, pero H1, para llegar de H1, a ver, creo que lo expliqué mal. Antes, para llegar al... O sea, aquí nosotros necesitamos el flujo y el número de vueltas. El número de vueltas ya lo tenemos, y para, por ejemplo, sacar el flujo 1, hacemos B1 por el área 1. No voy a escribir TA porque se entiende que es el área 1. Entonces, flujo 1 va a ser igual a H partido, o sea, por mu sub 0 por A sub 1. Y H sub 1 lo tenemos acá al lado. Entonces, el flujo 1 va a ser igual a no sé cómo escribir esto de la forma más simple. Sería como A por mu sub 0 por no, dividido en 7B por 4N1 por I1 más N2 por... Y así queda simple de ver. En el fondo solamente multipliqué esto por el área y lo dividí en... O sea, lo multipliqué por el área y por el mu sub 0 para obtener el flujo. Entonces, si uno quiere sacar esto, simplemente tiene que escribir
el número de vueltas que uno está analizando, y el flujo 1. Entonces, en el caso del enlace de flujo 1, quedaría A por mu sub 0 por, o sea, partido en 7 por 4 por n1 al cuadrado por i1 más n2 por n1 por i2. Y si quieres sacar el flujo 2, es simplemente lo mismo, pero multiplicando por A y por mu sub 0. Es simplemente multiplicar A por mu sub 0 y por el n. Pero en el caso del flujo 2 va a ser por, como flujo 2 es igual a n2 por flujo 2, va a ser por n2. O sea, A por mu sub 0 partido en 7 partido en n2, n1 y 1 más 2 n2 por n2 al cuadrado y 2. Listo. Y uno puede dibujar la matriz que representa esto, colocando el enlace de flujo acá, 1, enlace de flujo acá, 2, colocando aquí L1, 1, aquí el L mutuo o el L1, 2, que es similar a lo que hacíamos en el certamen pasado. Y aquí estarían las corrientes. L1, 2. Entonces, claro, de aquí se desprende que L1, 1 al final va a ser igual a 4A por mu sub 0 partido en 7 por L1 cuadrado. Y ahí ya estaría resuelto la primera parte, que es solamente encontrar la cifra. Es un proceso largo, pero es súper metodológico y en todos los ejercicios es lo mismo. Entonces, si hacen 2 ejercicios, 3 ejercicios de esto, ya van a cachar y hoy estoy grabando así. Y hacerlo fácilmente. En realidad es súper repetitivo, un punto asegurado en el certamen en ese sentido. Aparte que la ventaja de esto es que es mucho más mecánico que el otro, que el cálculo, por ejemplo, de las condiciones de frontera, porque eso era más de análisis diferencial, de alguna manera, y de interpretación, pero aquí es simplemente todo el rato lo mismo. Lo que sí tienen que tener cuidado es que a veces, por ejemplo, les colocan circuitos extraños, como, o sea, entre comillas extraños, que le colocan el, 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 el- fierro, el fierro magnético, el material ferromagnético, y le colocan un cable que esté abrazando las dos, por ejemplo. Y ahí es simplemente pararse a analizar. De hecho, voy a hacer este ejercicio y se los voy a mandar, pero ahora, en vista de que igual no quiero quedarme sin poco tiempo para realizarlo de fan, pero voy a resolver este ejercicio, se los voy a grabar y se los voy a subir, aprovechando que el certamen es la próxima semana y para que lo puedan ver tranquilamente, pero hay que solamente analizar que vamos a tener un flujo que depende de este mismo V1, por ejemplo, y que va a estar hacia arriba, y un flujo que va a estar hacia abajo. En realidad es como lo definan ustedes, dependiendo de hacia dónde está yendo la corriente en ese sentido. Pero para que quede mejor claro, ustedes tienen que, más claro, ustedes tienen que resolver este ejercicio que es como el modelo, el ejercicio modelo, y así se les va a hacer fácil en realidad resolver el otro. Cuando entiendan este bien, van a resolver fácil. Aquí me comí un N2. Aquí va un N2. Ah, y la segunda pregunta que decía, si se conectan ambos bobinas en serie, claro, siempre es analizar qué pasa con esto. Y en el fondo, si se conectan en serie las dos bobinas y se condiciona a que el flujo 2, o sea, si el flujo 2 es 0 por una parte, y también que I1 es igual a, o menos I1 es igual a I2. Estamos haciendo simplemente que, por ejemplo, en el flujo 2 tenemos que encontrar una relación entre N1 y N2, eso no es el problema. Encuentre la relación entre N1 y N2.
Entonces vamos a tener que en el flujo 2, por ejemplo, va a estar determinado por I2 por L22 menos el L12, ¿cierto? Pero como el flujo 2 es igual a 0 y tenemos que el enlace de flujo es igual a n por el flujo, vamos a tener que el enlace de flujo 2 va a ser 0. Entonces, como el enlace de flujo 2 vamos a tener igual a 0 y podemos dividir el I2. Vamos a tener a L22 igual a menos L12. Y que en definitiva estamos diciendo que el L22 es igual a L12. Y si nosotros igualamos esto, vamos a simplificar el mu sub 0, el 7b, el a, el 4a, el n1. Y aquí nos va a quedar un 2 dando vuelta. Y en definitiva vamos a llegar a que 2n2 es igual a n. Siempre estos últimos cálculos son que se hacen como en 3 pasos y que son una cantidad de puntos considerable igual en el certamen. Eso. De nuevo, les voy a subir la pauta de esto ordenada a aula para que lo puedan ver tranquilamente y todo lo que conlleva eso. Ahora voy a pasar al ejercicio de FEM, que lo tengo aquí. No sé si hay alguna duda, chiquillo, lo que sea. Si anduve muy rápido quizás en el ejercicio anterior. Yo me perdí en una parte, pero no sé si hay Sí, tiempo como para volver a sí, repetirlo. sí, totalmente. Que después de calcular los H1, H2 y H3, ahí como que me perdí un poco. Ya, un segundo. Compartir aquí, compartir. Ya. Después de calcular después de calcular esto, Sí, ya. después ahí no caché bien qué hiciste. Nuestro objetivo es saber los enlaces de flujo, ¿cierto? ¿Qué es esto que está aquí? Esto es por fórmula. Esta es una fórmula que vemos en clase y que está más que cocinada. Esta fórmula de aquí, que el enlace de flujo es igual a el flujo por el número de vueltas, ¿cierto? El enlace de flujo n es igual al flujo n por el número de vueltas c. Entonces, si queremos sacar el flujo 1, o sea, el enlace de flujo 1, necesitamos el flujo 1 por el número de vuelta 1. Y el flujo 1 es simplemente multiplicar esta expresión de H1 por mu sub 0 y A sub 1. El flujo 1. Y el N1 es N1 nomás, pues entonces por eso el N1 lo reemplacé aquí al cuadrado. Si te fijas aquí no está al cuadrado porque no está multiplicado por N1. Y aquí N1 por N2. Es con la finalidad de obtener esta fórmula, porque ya tenemos el H1 que nos permite calcular el flujo y el N1 simplemente lo agregamos a la ecuación, ¿no? Entonces, abajo del B por A dice H1 por mu sub 0 por A1. Sí, ¿O no? sí, lo escribí horrible. Ah, Sí, ahí dice H1. H1 por mu sub 0 por A1. Sí, eso es. ya, sí, ahí me quedó más claro. Muchas gracias. Sí, ahí se resuelve el enlace de flujo y después la matriz viene condicionada por eso. Ah, un punto importante que puede que le pregunten, a veces le preguntan, calcule la matriz que relaciona B con los enlaces de flujo. Y uno sabe que la tensión es igual a la derivada del enlace de flujo. Pero creo que esto lo van a ver un poco después, no sé si en el capítulo anterior, o sea, el capítulo posterior. Pero ahí es simplemente derivar esta expresión porque como sabemos que B es igual a la derivada de el enlace de flujo, es simplemente escribir B1, si ya tenemos todo definido antes, es igual a d de t del flujo. Es simplemente escribir eso. Ya. Eh, ahora el ejercicio de...
pero yo aquí voy a tener que compartir todo. Espera, un segundo. Que voy a compartir toda la pantalla. Pantalla. Ya está. Bueno, primero leer el ejercicio. Que, bueno, en realidad estos son para análisis. Este software es para analizar. Y vamos a analizar el campo magnético de un solenoide con condición de borde asintótica. En el fondo, con condición de borde asintótica. Esto es un tipo de condición de borde. En la tarea ustedes les van a preguntar por tipos de condiciones de borde y se las van a explicar. Se les van a colocar qué implica cada una. Por ejemplo, acá, en este ejercicio, me explican que la condición de borde viene condicionada por esta expresión de acá. Y que en el fondo lo único que me va a variar va a ser estas dos constantes, que C1 va a ser igual a 0 y C0, pero ya vamos a ver qué significa esto, pero lo que quiero que se den cuenta es que estas condiciones de borde que están acá, ustedes se las van a dar en la tarea y ustedes las van a poder llegar y reemplazar en el software. Entonces, analice un campo magnético solenoide con condición de borde asintótica y de 1 pulgada de diámetro interno y 3 pulgadas de diámetro externo y una altura de 2 pulgadas, ¿cierto? La bobina tiene 1000 vueltas y cobre de tamaño 18 AWG con corriente de 1 ampere en la bobina. Entonces, para que se hagan una idea, esta es la bobina. Esto que está aquí es la bobina. Y que tiene es como que es un tubo así. Es como un tubo, que en realidad va bajando, pero ellos se lo dibujan como disco. Pero para que se hagan una idea, esa es la bobina en sí. Entonces nosotros vamos a dibujar esto en FEM y tiene una forma particular de hacer. Hay un tutorial que está en inglés y que también lo voy a dejar, o sea, lo voy a mandar no sé cómo lo voy a hacer, pero ahí lo subo a aula. Creo que puedo subir el archivo completo. Es un archivo. Bueno, pero aquí está el software. ¿Ven el software? Este es FEM. No sé si ya han tenido oportunidad de abrirlo o lo tienen por ahí. ¿Se ve? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a escribir un nuevo proyecto y cuando escribimos nuevo, vamos a Fill, nuevo. Aquí tenemos 4 tipos de problemas con los que vamos a trabajar. Y nosotros vamos a ir a un problema magnético. Entonces colocamos Magnetic Problem, porque vamos a trabajar en el área de MQS. Porque vamos a trabajar con un solenoide magnético. Entonces, aquí estamos, apretamos eso y va a salir esto, que es una zona de dibujo. En donde si ustedes aquí arriba tienen puntos, trazos y trazos en arco. Y este verde es para seleccionar áreas como áreas completas. Áreas que están como en Paint cuando teníamos, por ejemplo, si teníamos como un triángulo así. Teníamos un triángulo y nosotros ocupábamos esto. Ocupamos como para definir qué significa esa área y qué significa esta otra área que no está encerrada por ese, por ese contorno. Con este botón podemos volver hacia atrás, pero ahora la embarré porque apreté Control Z y no apreté Control Z, sino que aprieten eso para ir hacia atrás. Y para borrar yo ocupo esto, que por alguna razón cuando tú quieres borrar algo, por ejemplo, de trazos, aprietas el trazo, este botón de acá para seleccionar, y borra el trazo. Pero si quieres borrar los puntos, aprietas el punto, acá. Ok, pero nuestro objetivo es dibujar este solenoide. Entonces la metodología de hacerlo en el software es dibujar la mitad del solenoide. Vamos a dibujar, sí que puedo agarrar una línea. Vamos a dibujar esto del solenoide, esta parte de acá. Esta parte de acá la vamos a analizar porque se comporta de igual manera para este lado y para el otro lado.
El software creo que lo que hace en realidad es que define la mitad, la define con potencial cero para que se pueda analizar de manera más simple el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que nada, tiene que ser de 1 pulgada, o sea, 1 de diámetro interno, 3 pulgadas de diámetro externo y una altura de 2. Entonces, si nosotros apretamos este punto de acá y apretamos el tabulador, nos va a abrir un mensaje donde nosotros podemos indicar en coordenadas exactas en dónde queremos llevar nuestro sistema. Entonces, vamos a escribir, antes que nada vamos a definir la frontera del sistema. Ah, ya. Ya, entonces vamos a definir primero la frontera del sistema y vamos a escribir con el tabulador los puntos que vamos a escribir la frontera. 0, 4 y 0, menos 4. O sea, esto es solamente algo de frontera que, bueno, ¿qué es la frontera en realidad? No creo que no lo explique. La frontera es como hacia cuánto hacia atrás vamos a tomar vamos a estar analizando el sistema, porque si nosotros colocamos este solenoide en la nada, el programa no lo reconoce como que está sobre un plano. Como que no sabe qué hacer el programa cuando no está acotado esto. Entonces lo que hacemos es como encerrarlo en una área chiquitita para trabajar en esa área. Lo vamos a encerrar en una área que es como algo así. Como algo así. ¡Ah! Que me cuesta mucho trabajar con esto. Como una área así. Bueno, pero aquí va a quedar más claro. Unimos los puntos con este trazo y con los puntos y con el tabulador colocamos en qué punto va a ir. Para hacer un arco, indicamos 2 puntos que queremos unir con un arco y escribimos la cantidad de grados en los que lo queremos seleccionar y la cantidad de segmentos siempre coloquen 2,5 en la cantidad de segmentos. Entonces esta va a ser la frontera en la que vamos a estar trabajando el sistema. Si lo colocamos en el aire, el programa como que no lo reconoce. Entonces tenemos que trabajarlo en un área acotada. Y casi siempre, y en la tarea también, les definen una frontera igual a la que la estoy dibujando yo ahora. Bueno, ahora sí vamos a dibujar el solenoide y lo vamos a hacer en los siguientes puntos, para que tenga concordancia con las dimensiones del solenoide que nos están entregando. Ya van a notar por qué. Vamos a hacerlo en 0,5 y menos 1, en 1,5 y menos 1, en 1,5 y 1. Estoy apretando el tabulador cuando aparece el mensaje. Y el 0,5 y 1. Así estamos, si se fijan bien, vamos a unir estos puntos. Si se fijan bien aquí, si nosotros nos paramos, por ejemplo, en este punto de acá, abajo aquí, en la parte de las coordenadas, nos dice que estamos parados en el punto 0,5, o sea que de aquí hasta el centro hay 0,5, y si nosotros imaginariamente asumimos que al otro lado estamos con lo mismo, estaríamos con 1 centímetro de diámetro. Que voy a borrar todo esto, quizás, qué horrible. Pero lo que quería yo explicar era que aquí hay 1 centímetro de diámetro. O sea, 1 pulgada de diámetro. Y aquí hay 0,5 y aquí está el otro 0,5. Por eso coloqué 0,5,1. Entonces aquí vamos a tener 0,5 de radio y 1 pulgada de diámetro. Y de altura hacia abajo tenemos 2. O sea, tenemos 1 positivo y tenemos menos 1 acá. Y en el fondo tenemos 2 de altura, que es lo que estamos buscando acá. Y en el ámbito del externo, igual, como tenemos 3, aquí tenemos 1,5, porque 1,5 de radio implica un 3 de diámetro. Bueno, ahora vamos a definir las zonas en las que vamos a trabajar. La primera zona de aquí es el área donde está la bobina, y la segunda zona que está acá va a ser el aire. ¿Y por qué la segunda zona del aire está acá y no acá? Porque esta es la frontera de nuestro sistema. Es como el universo, por decirlo así, del ejercicio que estamos haciendo. Si colocamos el aire acá,
no lo va a tomar como que el aire está haciendo parte del problema porque está fuera del universo. Entiéndanlo así, a grandes rasgos, pero ya van a entender por qué digo eso. A todo esto, cuando yo aprieto este botón, el, el, el clic, o bueno, en realidad cualquier botón, yo puedo apretar el botón izquierdo y el botón derecho. El botón derecho en las cosas es para modificar sus propiedades. Si apretamos el botón derecho y apretamos el espacio, se nos abren sus propiedades. Lo mismo aquí. Si apretamos el botón derecho en de acá y el espacio, se abren sus propiedades. Si queremos trabajar con los trazos, apretamos trazos primero arriba y el botón derecho y apretamos espacio y nos va a dar sus propiedades. Ya. Entonces, sin más, sin alargar más esto, vamos a definir la zona en la que estamos trabajando. Y apretamos las propiedades de la zona en la que vamos a trabajar. Nos venimos a librerías y llevamos al aire, que va a ser uno de los componentes que vamos a analizar acá. Y nos llevamos también el cobre 18, que era el que nos estaban diciendo el problema. Ok. Apretamos OK. Y ahora vamos a definir las propiedades del circuito. Nos vamos a propiedades, circuito. Y agregamos una propiedad y le colocamos como nombre al circuito bobina. Más que nada porque es la, es la bobina en la que estamos trabajando. Aquí colocamos series y en la corriente que vamos a analizar va a ser de 1 amper, que era lo que nos decía el problema. Y colocamos OK. Entonces, una vez hecho eso, apretamos el segundo botón acá en la parte del aire, el espacio, y elegimos el tipo de bloque como aire. Acá desactivamos esto y colocamos Mesh Size como 0,1, que simplemente es qué tan grande van a ser los triángulos con los que se analiza el software, el problema, y por orden de pauta en realidad del software, dicen que coloquen 0,1. En verdad así funciona. En la página del software lo dice así. La página del software tiene varios tutoriales para distintas configuraciones. Hay campos eléctricos, capacitores y de todo. Ya, entonces OK. Y ahí lo define como aire. Y acá hacemos lo mismo, segundo botón, espacio, y elegimos 18. Bueno, aquí lo mismo, 0,1. Y aquí en el circuito colocamos la bobina que habíamos definido y el número de vueltas, que es el que nos están pidiendo, que en este caso es 1000. Entonces, 1000 número de vueltas. Y OK. Y bueno, ahí ya está casi listo el problema. Solo que hay que agregar la condición de frontera que yo les estaba diciendo. Y la condición de frontera está dada por esta ecuación de acá, que si se fijan nos dicen que la constante simplemente va a tener que ser igual a 1 dividido en la permitividad relativa, la permeabilidad relativa, la permeabilidad del vacío, y el R, que el R vendría siendo el R de nuestra frontera, que aquí es 4. No sé si alcanzan a notar que es 4. Aquí el X sale 4. Y la permeabilidad relativa de un cobre es casi 1. No sé, aquí se analiza como 1. Y el mu sub 0 es mu sub 0. Que creo que es 2pi por 10 elevado a menos 7, algo así. O no sé en realidad. Creo que es un número así. Pero es una constante que es conocida. Algo que se me olvidó mencionar. Bueno, pero primero la condición de frontera. La condición de frontera la vamos a colocar en la frontera, que es este círculo que está acá. ¿Y por qué no en la parte del medio? Porque la parte del medio ya se define como potencial cero por defecto en el programa. Entonces apretamos espacio. Pero no la hemos definido, perdón. Primero hay que definirla. Vamos a propiedades, frontera, boundary, o borde, condición de borde, y agregamos una propiedad. Acá están las propiedades de frontera y vamos a colocarle propiedad de borde asintótico. Y si se fijan bien, aquí nosotros podemos, de acuerdo a lo que nos permite trabajar esto, vamos a tener varios parámetros que podemos mover. Si colocamos, por ejemplo, el Small Skin Depth, podemos mover la permeabilidad relativa y la conductividad del material.
pero cuando colocamos Mixed solo nos permite mover el coeficiente. En el fondo esto siempre está súper cocinado y el profesor se los va a colocar en la tarea y ustedes van a tener que, de acuerdo a la condición de frontera que les están entregando, trabajar con esto. Y en este caso nos dice que el coeficiente 1 tiene que ser 0 y el coeficiente 2 tiene que ser 1 dividido en mu sub 0 por R. Este programa tiene un sistema que el mu sub 0, si uno coloca U0, lo reconoce inmediatamente y lo multiplicamos por 4, que es el radio de nuestra frontera, y por inch, que es para pasarlo a pulgadas. Si uno coloca inch, el programa como que lo reconoce al tiro como pulgada. Colocamos OK y para comprobar nos vamos a poner y si colocamos modificar, y ahí ya sale el coeficiente en su condición de pulgada. Ahora sí OK, y como ya definimos la frontera, apretamos espacio y aquí sí colocamos de vuelta central. Aquí no movemos nada y esto de gris los teníamos 2,5 como lo definimos al comienzo. Ok, y algo que se me olvidó colocar es que tenemos que definir que el tipo de problema acá, apretamos problem acá arriba y colocamos asimétrico. Así colocamos OK y ya podemos tirar el simulador. Y nos pide que guardemos, por alguna razón pide que guardemos siempre el, el archivo antes de plotearlo. Entonces lo ploteamos y lo tira, si apretamos ese botón amarillo, nos tira como un predibujo. Si apretamos esta tuerquita, lo analiza. Y si apretamos estos lentes de acá, lo podemos analizar nosotros. Y aquí está el sistema que montamos. Y lo interesante de esto, y que es para eso se hace el sistema, es que nosotros nos vamos a view, output, perdón, ahí ya está el output. Al output. Y con el punto acá, apretamos el tabulador de nuevo y podemos irnos a cualquier punto del sistema y nos va a tirar todo. Nos va a tirar el flujo, la densidad de campo a la que está sometida, la intensidad de campo, el campo eléctrico al que está sometido y el J. Y hay muchas otras propiedades. Por ejemplo, si nos vamos a ver esta pestañita de la inductancia, nos dice la cantidad de corriente total que está pasando, la tensión que está cayendo, eh, la potencia, todo, todo lo relacionado a los parámetros del circuito. También podemos graficar, si apretamos los trazos y hacemos un trazo en el circuito, apretamos ese gráfico, nos grafica qué tanto va variando la excitación de campo magnético con los largos que estamos trazando. Y bueno, y finalmente también podemos graficar, podemos ver el flujo magnético al que está siendo sometido de una forma más fácil de analizar, que es como con qué tanto va variando la intensidad de campo con colores. Con colores, y acá están las magnitudes a las que estamos siendo sometidos. ¿Hay alguna duda? Cualquier cosa, en realidad en ningún momento pregunté si había duda antes, durante, pero se entiende más o menos cómo usar el software. ¿Hay alguna duda técnica? No sé, cualquier cosa que quieran preguntar. En realidad la tarea es hacer esto mismo, pero creo que hay que hacer lo mismo, pero colocando un par de conductores acá, que simplemente los dibujan, de acuerdo a lo que les vayan pidiendo, y es súper metodológico. O sea, si lo hacen paso por paso, no encuentro que haya algún problema. Si hay alguna duda de cualquier cosa, me pueden escribir correos sobre esto y ahí lo vemos. En general, igual este software tiene muchos tutoriales. Oye, me cuesta hablar. Ya, tutoriales en YouTube y en un montón de videos respecto a ejercicios. Es súper importante que coloquen esto, que
lo expliqué al final, pero debía haberlo explicado al comienzo, que el tipo de problema tiene que ser asimétrico. Eso. Eso era lo que tenía preparado para hoy día en realidad. Les voy a subir el ejercicio de circuito magnético. Hagan el ejercicio de circuito magnético, de verdad que es súper simple. Cuando lo hacen, es súper simple, es súper simple. No, no es para nada complejo, no hay que resolver ni una integral. Es solamente analizar qué está pasando y hacer ese LBK, entre comillas, magnético y el LSK magnético, que en realidad son la ley de Gauss y la ley de Ampère. Con esas dos cosas ya tienen solucionado. Y esto lo puedo mandar, creo, por aquí. Así que lo voy a mandar por el chat, creo que lo puedo mandar por el chat. No sé si hay cualquier duda, chiquillos, lo que quieran. Por acá no al menos. Sí. Bueno, bacán. Eh, estoy viendo cómo mandar esto por acá, por asintótico. Listo. Ahí creo que. Kurt, Sí, dime. yo tengo una pregunta, que iba haciéndolo contigo así como en el programita, ¿Ya? y definí como el área con ese punto verde. Pero tú pusiste como aire y pusiste acero, no sé. Ah, sí. Pero ¿esos los tenías tú ya guardados de antes o cómo los encontraste? Porque yo no los vi en el mío, no sé. Ah, ya. No sé si tú puedes compartir para que te vaya ayudando. Sí, a ver. Ahí se ve. Sí, sí se ve. Ya, Ya, mira. Primero tú tienes que definir el material. Arriba, en propiedades. Arriba sale propiedades. no alcanzo a verlo. Dice, a mí me pasaba lo mismo. Ya Propiedades, acá. materiales, librería de materiales que sale abajo. Y ahí tienes el aire al principio arriba y tú lo llevas hacia Sí. tus materiales modelados, que está hacia a la derecha. Arrastra eso hacia eso. Y después el Ah, AWG, métete en la carpeta que dice AWG. Exacto. La de 18 es la que estamos trabajando en este ejercicio. Entonces ahí, ok. Y colocas ok, eso me ¿cierto? falta Y entonces. después cuando tú vayas, y también está, ahí tienes que definir, ándate a propiedades y la del circuito también. Propiedades y la del circuito. Esas son las dos cosas que hay que definir. Si la del circuito, agregas una y que se va a llamar bobina, o como tú le quieras llamar, y el valor de la corriente que va a circular tiene que ser 1. En este caso, en este ejercicio es 1 ampere. Y eso lo decía ¿Ok? el ejercicio. Sí, lo decía el ejercicio. Ya. En, en, en problem, arriba en problem, ustedes pueden modificar la frecuencia si es que se está trabajando con corriente alterna. Ahí está frecuencia en hertz. Pero aquí estamos corriente continua. No se hace acaso nada. Y, y ok. En todo caso, voy a verificar eso que le acabo de decir de la corriente alterna y corriente continua y se lo voy a mandar un ejercicio Ah, resolviendo. Y ahí sí, ahí ya. aparece 18. Y cuando trabajes en Sí. la bobina, colocas en el circuito, viste que al lado dice en circuito. Ahí cuando trabajes en la bobina, colocas la bobina. Y el número de vueltas de la bobina que cuando aprietas eso, mira, aprieta eso. Te deja colocar el número de vueltas de la bobina. Ya acá, sí. Sí. Y Ahí para la sí. condición de frontera lo mismo. Ya, buenísima. Sí. Muchas gracias. Lo de la corriente alterna yo lo voy a ver bien porque no estoy seguro en realidad de lo que le acabo de decir, de que si es que para trabajar corriente alterna se modifica directamente la frecuencia ahí arriba o se modifica otro parámetro. Lo voy a ver y les voy a subir un video resolviendo uno con corriente alterna. Pero en general es eso. Y cualquier pregunta igual se la hacen al profesor, en realidad él sabe mucho más que yo del software. Eso. No sé si hay alguna otra duda. Voy a... Ah, no, pero si hay una duda, voy a dejar grabando todavía.
Bueno, entonces voy a detener la grabación.